Buenas noches. Vamos a poner la lista acá. Alexis, todavía no está. Ya, empezamos. Ya, Carlos, una oración. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por permitirnos, Padre amado, estar aquí, Señor, aprendiendo tu palabra, preparándonos, Padre, para el ministerio, Padre amado. Te pido, lloro por mis hermanos que aún no se conectan, Padre, acelera sus pasos para que estemos juntos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta noche nos toca números, ¿no? Hemos hecho Levítico la semana pasada. Vamos a hablar de números ahora. ¿Mm? Amén. ¿Está bien? Bien, vamos a hablar sobre el libro de números, ¿no? Entendemos que este es el cuarto libro del Pentateuco y su nombre viene de la palabra arigmoi, que significa números, ¿no? Es arigmoi, está en plural. Arigmos es la palabra número. Y de ahí viene, de ahí se deriva la aritmética, ¿no? La aritmética. En hebreo el título es Bemidbar, que significa en el desierto. Ya hemos mencionado también que cada libro eh, que aparece en el Pentateuco, en la Torá, sus nombres proceden de la primera palabra del libro, ¿no? De cada libro, ¿no? Ujú. Entonces, por ese motivo, Bemidbar es el nombre de este libro llamado para nosotros Números, ¿ya? Entonces, los judíos le llaman Bemidbar, ¿ya? Y esta es una referencia a la región del Sinaí en la que se va desarrollando los acontecimientos que narra el libro, ¿no? Que narra, bueno, que narra todo el Pentateuco. Pero también por otro lado, se le denominó números a partir de la Septuaginta, ¿no? De la versión Septuaginta, es decir, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, ¿ya? Porque hay una cantidad, eh, bueno, hay una serie de números que aparecen aquí en este libro, ¿no? Y que habla de un cuidado con respecto a las cantidades, ¿no? La elaboración, por ejemplo, del primer censo, la cuenta de los jefes de las tribus, el número de las poblaciones, las libaciones necesarias, la cantidad de hombres sublevados también, el segundo censo que se realiza, las cabezas de ganado, ¿ya? Que se destinan para el sacrificio ritual, la cantidad de botín y su reparto exacto, ¿no? También las dimensiones del territorio, ¿no? Agrícola y también algunos detalles de las leyes y los relatos que son contados, ¿no? Bien, entonces, este, este documento es un documento hasta, no digamos contable, pero sí que tiene presencia en cuanto a cantidad de números, a cantidad de datos, ¿no? Numéricos, ¿no? De varias cosas. Por otro lado, también este, es, tiene tres, tres especies características aquí, ¿no? Uno, el primero es que son acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto, ¿no? Entonces ya eh, el Génesis cuenta la historia antigua, el Éxodo, el tiempo de la esclavitud y la salida, ¿no? El Levítico ya entrando a ver
la serie de leyes, ¿no? Y números ya habla más sobre las situaciones de la peregrinación en el desierto. También, como segunda característica, está que son leyes para Israel de carácter permanente, ¿no? Lo que aparece en estos libros también. Y también las reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. Entonces hay leyes de carácter permanente y hay leyes de carácter transitorio, ¿no? O que tienen que ver con el desierto, ¿no? Eso hay que denotarlo. También la historia y las leyes van mezcladas por partes aproximadamente iguales en extensión, ¿no? Y las exigencias de las situaciones que dieron origen también a nuevas leyes. Y se considera por eso que el número está enfocado hacia los aspectos de servicio y conducta, ¿no? Básicamente desde esa línea es. Y también vemos todas las enseñanzas aquí cerca de Dios en los libros, claro, de Éxodo, Levítico y en Números, como el proceso de aprendizaje de Israel, ¿no? Israel está en ese proceso de ser enseñado a través del desierto para prepararlo para la entrada a Canaán, ¿no? En el contenido del libro, por otro lado, es uno de los libros más humanos y más tristes de la Biblia. Este es otro elemento que quizás había que hacer hincapié, porque generalmente siempre pensamos en los libros desde el lado de las exigencias de Dios, por lo menos en esta parte, ¿no? Las leyes, las normas, la obediencia, el trato, la búsqueda de Dios y todo eso, ¿ya? Pero hay otro elemento que no hemos mencionado, que tiene que ver con el ser humano. Y que de hecho, desde el comienzo, la Torá plantea, ¿no? Entonces, digamos, la relación y de la formación de la humanidad, ¿no? ¿Ya? Eso creo que también es importante resaltarlo, pero sobre todo en este libro de Números, donde se ve y se denota más este aspecto de lo humano, que siempre lo dejamos o lo soslayamos o lo dejamos a un lado, porque no es, pensamos que la Biblia, pues, trata solamente de ver al hombre en cuanto a su rescate y en cuanto a su formación para la vida eterna. Pero también es necesario plantear este aspecto de la humanidad, porque en Cristo Jesús hay una nueva humanidad, ¿no? Y esto también se denota en estos libros, cómo es que va forjándose este aspecto. Por eso hablamos de este es uno de los libros más humanos, ¿no? Hay que tener cuidado también, no estamos hablando de que hay un antropocentrismo, porque a veces cuando se plantea algo así, uno inmediatamente, no, entonces se está hablando de antropocentrismo, porque o estos libros son teocéntricos o no lo son, decimos. Si son teocéntricos porque Dios es el centro, pero Dios está obrando para el hombre y buscando al hombre. Entonces de esa manera también se refleja la humanidad del ser humano, ¿no? Bueno, es triste porque los hebreos fracasaron en cumplir los ideales de Dios, es decir, más que ideales diría los objetivos, aquello que Dios había propuesto para Israel. Llegaron al lindero de la tierra prometida, pero había una dificultad en ellos, ¿no? Parece que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque
todavía tenían una personalidad de un esclavo cobarde, dependiente e incapaz de hacer frente a la perspectiva de la lucha, ¿no? Eso es natural, creo, en alguna manera, porque si un pueblo, un grupo de personas son esclavizadas por mucho tiempo o, o tratadas o dominadas, ¿no? Van a perder toda su capacidad de iniciativa, ¿no? Y su personalidad y van a estar dependientes de otro, ¿no? De aquel sujeto que lo domina, ¿no? Esa es una tendencia humana que muchas veces se ha denotado. Hay algunos gobernantes que han hecho eso mismo, también tratando de hacer dominio de grupos de personas o de los pueblos, ¿no? Uno se imagina, por ejemplo, cómo que surgió un, un Hitler que dominó a todo su pueblo, ¿no? Y a todos los convenció con una visión de pueblo, pero que estaba totalmente equivocado, ¿no? Y por otro lado también está el otro hecho de que eh, otros grupos también sociales han sido también así, otros gobernantes han tratado de hacer este tipo de cosas. Hay científicos que han hecho experimentos con respecto al comportamiento humano y se da una de las situaciones de que cuando en ciertas condiciones lo va dominando y le va quitando su personalidad, entonces cuando lo quieras dejar libre no tiene capacidad como para salir adelante, para desarrollarse. Quizás eso sucedió con Israel también, y cuando tenía que entrar a la tierra prometida, como que la hazaña, la situación era muy difícil para ellos y por lo tanto se acobardaron, ¿no? Entonces eso les costó pasar pues 40 años en el desierto, ¿no? Así que ellos perdieron la poca fe que habían tenido y quisieron volver a Egipto. Desde ahí comenzaron sus peregrinaciones que duraron 38 años básicamente, ¿no? Bueno, ya habían pasado 2 años, ¿no? Más de 2 años son 40 años, ¿no? Que pasan en el desierto, ¿no? Ahora, pero el número solo relata la historia del primer año y la del último, pues en los años intermedios de la apostasía no aconteció nada de valor religioso permanente, ¿no? O sea, en los años siguientes, ¿no? Pero básicamente está entre este primer año y la última parte del último año, ¿no? Es una historia trágica de la falta de fe, quejas, murmuraciones, deslealtad, la rebelión. Y eso como consecuencia puede que casi toda la generación que había presenciado las maravillas de la liberación de Egipto pereció en el desierto sin entrar en la tierra prometida, ¿no? Sí, a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Hubo muchas quejas, mucha murmuración y también, bueno, la gente fue muriendo y solamente quedaron tres, ¿no? Moisés, Josué y Caleb. Y básicamente los que entraron fueron Josué y Caleb, ¿no? Ellos fueron los únicos que sobrevivieron en todo el peregrinaje que hubo. Solamente dos entraron, dos de los que salieron de Egipto, ¿ya? Y Moisés no entró, solamente miró la tierra y Dios lo recogió, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos en cuenta que son tres, ¿ya? Ahora, esto visto en conjunto, eh, y especialmente atendiendo a razones geográficas, también cronológicas, Número no adolece de falta de unidad en su composición, porque el relato eh, mantiene la misma línea la línea histórica del Éxodo, ¿no? Informa los movimientos de Israel posteriores a su permanencia en el Sinaí hasta la llegada al Jordán, ¿no?
Bien, entonces, este es más o menos la historia. El primer año, que tiene que ver con primaria en el desierto, y el último año ya como para entrar a la tierra, ¿no? Esa es la figura. Este sería el bosquejo. Entonces, ahí están los preparativos para viajar a Canaán. El 1.1 al 10.10 se aparece el censo, el primer censo, y la organización de Israel, desde el capítulo 1 al 4. También la santificación del campamento y las leyes diversas, capítulo 5 al 8. También la Pascua y las trompetas, las fiestas, ¿no? Fiesta de la Pascua y la fiesta de las trompetas, capítulo 9 hasta el capítulo 10.10. El viaje de Sinaí a Cas de Barnea, 10.11 al 12.16. Ahí está la partida de Israel en Obat. También el descontento del pueblo y el desaliento de Moisés, capítulo 11. Y la crítica de María y Aarón, capítulo 12. ¿No? Luego está el fracaso de Barnea por la incredulidad, capítulo 13 al 15. Ahí encontramos los espías que ponen la tierra, capítulo 13. La reacción de Israel y luego el juicio de Dios, capítulo 14. Y los preceptos varios, capítulo 15. ¿No? De ahí viene entonces la controversia acerca de la autoridad. El capítulo 16, 19. Está la rebelión de Coré, que creo que Judas menciona este aspecto, ¿no? Capítulo 16. La prueba de las varas, capítulo 17. La purificación del campamento, capítulo 19. Luego las experiencias en el viaje a Moab, capítulo 20 a 25. El pecado de Moisés y Aarón, capítulo 20. La serpiente de bronce y las victorias militares, capítulo 21. Balaam, capítulo 22 al 25. Luego los preparativos para entrar a Canaán, capítulo 26 al 36. El segundo censo, capítulo 26. Leyes sobre la herencia, capítulo 27, de 1 al 11. También nombramiento del sucesor de Moisés, 27, 12 al 23. Ofrendas en las fiestas, 28.1 al 29.40. La ley de los votos, capítulo 30. La guerra santa contra Madián, capítulo 31. Distribución de la Transjordania, capítulo 32. Y las etapas del viaje en el desierto, ¿no? 33.1 a 36.13. Muy bien. Entonces ahí tenemos todo el material, ¿no? Que habla entonces de la parte final de la entrada y todo eso. Y también, claro, el acontecimiento de las controversias y las dudas que tuvo que pasar Israel. Si se dan cuenta aquí, hay casi 38 años, ¿no? Más o menos. Pero no se cuentan todos, como hemos dicho, ¿no? No se cuenta todo lo que ocurrió en ese intermedio entre el primer año en el desierto y el último año que aparece al final, como hemos dicho, como para los preparativos para la entrada a Canaán, ¿no? Pues eso creo que está claro, ¿correcto? ¿no? Entonces, casi los 38 años vendría a ser, en cuanto a narrativa, no hay mucho, no sucesos, digamos, resaltantes en todo ese tiempo, no hubo más allá de aquellas cosas que sí plantea el texto con respecto a las dudas, la infidelidad, el comportamiento de Israel, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos esta parte, ¿ya? Y aquí está el campamento, ¿no? Esto sería entonces el campamento donde está
la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, ¿no? Y luego también se denota, y eso lo podemos ver más o menos aquí, ¿no? Esta parte. Y luego el campamento de Leví y el campamento de Israel, ¿no? Entonces todo lo que está aquí que corresponde a Aarón y a todos sus hijos y los levitas, y luego alrededor todas las tribus de Israel, ¿no? Ya, hemos tenido ahí un pasito con respecto a eso. Vamos a mirar ahora algo más sobre números, ¿no? Esta ha sido, digamos, la parte inicial, y vamos a mirar entonces el otro aspecto por acá. Y hemos dicho que también es el relato de la segunda etapa del viaje de Israel, ¿no? Desde Egipto hasta Canaán, ¿no? Y aquí hay otro bosquejo, ¿ya? Que está basado en solamente dos momentos. El viaje desde Sinaí hasta Moab, después de los acontecimientos en la región de Moab, hasta el 26, y bueno, ese está hasta el 36, en realidad, acá dice 26, es 36. Muy bien, otro audio se está escuchando. El Max. Ah, Max era, ya. Ya. Entonces, en cuanto a contenido temático, el libro continúa el relato de la peregrinación desde el segundo año del Éxodo hasta el 11º mes del año 40, ¿no? Ya estamos hablando un poquito más de los detalles. En los 38 años intermedios, el pueblo había sufrido en su viaje a causa de su rebelión en Cades Barnea. Mi agüita Llega de a mi... la de Moab y a los confines de Canaán, finalmente. Y esta rebelión de Cades Barnea es el símbolo de la censura de Dios para el pueblo que se resistió a seguir adelante, ¿no? Que nos muestra que hay que cuidarnos de la incredulidad, ¿no? Recuerden que los espías fueron enviados, ¿no? Y de esos 10 dijeron no, que esa tierra no era muy adecuada, que tomarla era muy difícil y que posiblemente serían derrotados si es que ellos hicieran eso, ¿ya? Y los otros dos, o sea que los que tomaron la decisión por minoría, o sea, esto hace acordar a las decisiones que se toman a veces, ¿no? En cuanto a si están de acuerdo o no para determinar algo. Esto se da en los parlamentos, en las naciones, ¿no? Entonces que siempre se dice, bueno, a la mayoría, ¿no? El que gana y pues por mayoría, entonces se decide eso. Y esto parece que funcionó aquí en Israel, pero recuerden que no estaban en democracia, ¿no? Acá se estaba jugando la decisión y los dos de minoría que opinaban a favor de tomar la tierra y que de paso la idea era pues salir de Egipto e ir hasta Canaán y tomar la tierra. Ese era el objetivo. Entonces en el camino, cuando viene el informe de estos espías, lo que hacen es cambiar la opinión del pueblo, ¿no? El pueblo cambia su idea y esa idea original que sí, que ellos deberían tomar la tierra y que Dios se la había prometido, como que dudaron de eso y por lo tanto dejaron de creer en esa posibilidad, ¿no? Por eso este acontecimiento nos pinta algo aquí,
Y no siempre cuando se decide por mayoría algo es lo correcto, ¿no? Más si aquí estaba de por medio de una propuesta y también el sentido de por qué habían salido de Egipto, ¿no? Moisés los tenía, les había propuesto y bueno, por eso salieron, confiando que Moisés tenía la razón, ¿no? Pero como un pueblo puede cambiar, ¿no? En un momento así tan difícil, ¿no? Y dudar de su liderazgo. Ahora, si queremos comparar a Moisés con el tiempo que vivió, bueno, no hay comparación, o sea, no existen los Moisés, ¿no? No existen los Moisés en este momento, en ninguna nación creo. Hoy día estamos pasando una crisis de liderazgo en todo el mundo, ¿no? Entonces hay una especie de anarquía y las democracias se están volviendo anarquías, ¿no? Donde el mejor postor pues aprovecha el espacio y muchas veces los pueblos son confundidos, como lo que ocurrió pues entonces con Israel que fue confundido, ¿no? Y no por Moisés, sino por estos espías que no hicieron la información adecuada e hicieron dudar al pueblo. Vamos a ponerlo en el contexto de hoy. Diríamos que estos informantes y estos espías vinieron con una noticia que en alguna manera era cierta, pero tenía un contenido extraño. O sea, tipifica exactamente ese tipo de noticia como un fake news. Ustedes deben saber qué cosa es un fake news. O como se escribe, ¿no? Fake news, ¿no? Fake news. Es una palabra en inglés que significa simplemente falsa información o falsa noticia, ¿no? Una falsa noticia, una falsa información. Entonces estos 10 espías vinieron con una información falsa. No solamente fue una informe negativo, porque lo tomamos así, como un informe negativo, pero más que negativo fue falso. Y cierto era que estos hombres de Canadá eran muy fuertes, robustos y todo eso, y que según estos espías, a ellos los veían poner con gigantes frente a una langosta, ¿no? Como que eran un insecto, ¿no? Y que ellos no podían enfrentar a este pueblo. Lo que no habían dicho es que ese pueblo estaba aterrado, que sabían que Israel estaba ya a puertas de entrar a Canaán y tenían miedo, ¿no? Estaban con pánico porque ya conocían ellos las historias grandiosas que había tenido este pueblo, ¿no? Por mano de Dios. Dios ya había esta noticia, había llegado a esos lugares, entonces más bien ellos estaban temblando y simplemente esperando la invasión, nada más, ¿no? Y aunque después sabemos que no fue tan fácil, ¿no? Pero ahí en las guerras que se dieron poco a poco, Israel obtuvo su lugar, ¿no? Pero tuvo que pasar este trago amargo de haber confiado en un fake news, ¿no? Ahora, aplicando eso a este tiempo, ¿qué podemos decir? Podemos llevarnos de las noticias o de informaciones que nos escandalizan y que nos llenan de miedo y temor o que nos digamos, llevan a actuar de una manera por el interés del grupo, como lo que sucedió con estos días, ¿no? ¿Ya? Ellos convencieron a la gente, ¿ya? Y bueno,
ahí quedó el asunto. Claro, eso no gustó a Dios y tampoco estos 10 pues pudieron continuar, ¿no? Esto porque también quedaron en el desierto, ¿no? Los únicos que, vuelvo a repetir, es que sí llegaron a cumplir el objetivo, ¿no? Porque fíjense, el objetivo desde la salida era tomar la tierra de Canaán, ¿no? Entrar a la tierra, ¿ya? Y tomarla. Ese era el objetivo, ¿ya? Entonces, Josué es el que va a ser el abanderado para eso, ¿ya? Y él es uno de los espías que dijeron, sí podemos hacerlo, sí debemos hacerlo, vamos a tomar, ¿no? Pero tuvo que pasar 38 años para que Dios saque a toda esa gente, ¿ya? Y entre solamente a aquellos que corresponden y que van a luchar para tomar la tierra que era para ellos, ¿no? Entonces ese es el ejemplo que podemos analizar y relacionándolo con las actitudes que tenemos hoy día también, ¿no? Entonces, claro, con bastante distancia, porque los aconteceres nuestros, aquí no hay un plan específico de Dios, de un líder que está diciendo hagan esto, hagan aquello, porque Dios ha establecido así, ¿no? Solamente eso va en todo caso, para la iglesia. Para el pueblo de Dios sí. Ya nosotros sabemos cuáles son las propuestas que Dios nos ha dispuesto y tenemos que caminar por ese lado. El que comienza a tener su duda, pues puede confundir a otros, sí, eso va a suceder, ¿no? Y en la historia de la iglesia ha habido mucho de estas situaciones y conflictos, ¿no? Bueno, ese es por un lado, pero por otro también que se destaca en el libro la sabiduría de Dios, su santidad. Aquí hay un elemento importante que tiene que ver con la obediencia, ¿no? Demanda de obediencia. La misericordia de Dios en medio también de nuestras limitaciones, imperfecciones y pecados, ¿no? Pero a la vez de esa misericordia de Dios frente a la consideración de nuestra vida, ¿no? Porque si no fuera por esa misericordia de Dios, entonces no podríamos ser vistos en buena manera por Dios, ¿no? Porque no tenemos una consideración frente a Dios o algo que nosotros podamos, a ver cómo podemos decir, responder a los requerimientos de Dios, ¿ya? Para un nivel de merecimiento de aquellas cosas y bondades de Dios. No hay eso, el hombre no puede, no tiene méritos, no tenemos ningún mérito, ninguno de nosotros tenemos ningún mérito delante de Dios, ¿no? Y no es porque hayamos pecado más o menos, a veces todavía pensamos de esa manera, ¿verdad? Algunos pensamos más al estilo religioso, ¿no? Entonces, cuanto más pecas, estás más alejado de Dios. Cuanto menos pecas, bueno, estás un poquito, no está bien, pero está mejor, que te puedes acercar. Y no es así. Porque el que ha pecado grandemente puede ser que Dios pueda tener su misericordia y esa persona reconocer su falta y su condición, y por lo tanto la misericordia de Dios le va a acercar. Y no así a aquel que es posible que no Trae la tele, logre, Joseph. no logre alcanzar por sus propias capacidades, ¿no? Porque ninguno puede hacer algo delante de Dios para merecerse aquellos regalos de Dios, ¿no? Nadie. Todo es por gracia y por su misericordia. Pero por lo tanto, eso también implica también fidelidad al pacto, a la alianza con Israel, en el caso de los judíos, o vamos a llamar así, hebreos mejor, ¿no? Porque judío solamente es de Judá, y aquí estamos hablando de las 12 tribus, ¿no? No de Judá solamente.
Judá viene a ser históricamente posterior, cuando ya el reino del sur y el reino del norte se dividen, ¿no? Las 10 tribus van a ser la Israel del norte, y al sur quedan 2 tribus, Judá y Efraín. Y Judá va a ser la que va a preponderar. Entonces ese va a ser el que va a mantener todo el propósito, y al final el Salvador va a venir por ahí, ¿no? De ese plan. Bien, entonces aquí se ve entonces la mano de Dios dirigiendo a su pueblo escogido, ¿no? Supliendo sus necesidades, ¿no? Y disciplinándolo, ¿no? La disciplina de Dios, que es importante también en medio de nosotros, en medio del desarrollo de nuestra vida. El relato acá tiene pasajes referentes a la legislación y termina con las indicaciones acerca de la ocupación y reparación y repartición de Canaán, ¿no? Que es finalmente lo que se da. Bien, este es básicamente algunos detalles con respecto a esto. Vamos a ir a nuestro libro, y si no, vamos a hacer unas preguntas para trabajar entonces la parte que es con respecto a este libro y los sucesos que se dan ahí, ¿no? Bien, dejo entonces para que ustedes puedan participar, o sea, hacer sus preguntas en esta parte todavía, ¿ya? Después vamos a analizar un poquito más los detalles. Bien, ¿hay algo que comentar? Si no, seguimos adelante. Pastor, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Pastor, y la segunda generación de los hijos de Israel, usted está mencionando que, no sé si nos puede dar un alcance de que solo Josué y Caleb ingresaron, ¿no?, a la tierra prometida, y sus hijos, pastor, de la primera generación que se trasladaron, ¿no?, de Egipto. ya, por eso. Vamos a explicar bien. La generación que salió de Egipto, de toda esa generación, solamente 2 entraron, ¿ya? Y hay que aclarar algo, o sea, no estamos diciendo que solamente 2 entraron, ¿ya? Porque entonces, ¿cómo sería? 2 enfrentando a los cananitas, ¿no? Tomando la tierra, no, y José y su generación, nada más. No, no estamos hablando de esa manera. Estamos hablando de que la generación que nació en el desierto, ¿ya? Esa generación es la que entró a la tierra, ¿ya? Generación que, digamos, los padres que salieron de Egipto no pudieron lograr ese objetivo, ¿ya? Eso quiere decir que Dios limpió o arrasó con todos los que salieron de Egipto, ¿ya? Quedaron en el desierto, se quedaron en el desierto, ¿ya? Y no sé si esto también tiene que ver con el nombre del libro también, ¿no? ¿Ya? Que significa en el desierto justamente, ¿no? Es sintomático esa figura, ¿no? Que el libro se llama en el desierto, y al final se quedaron en el desierto. ¿Quiénes se quedaron en el desierto? Todos aquellos que salieron de Egipto. Ellos se quedaron en el desierto. No entraron a la tierra de Canaán. ¿Ve? Entonces, muy bien ha hecho tu hermano, que es una segunda generación, sí.
es no se puede llamar la segunda generación, porque la primera fue la que salió de Egipto y se quedó. O en todo caso podemos hablar de esta manera, que la generación que salió de Egipto tuvieron sus hijos en el desierto, y esa generación ya que nació en el desierto, esa fue la que tomó la tierra de Canaán. Ellos fueron los que entraron. ¿Ya? Esa generación que nació en el desierto, ellos lograron, juntamente con Josué y con Caleb, ¿no? Entraron a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, ninguno, y vuelvo a repetir, ninguno de los que salieron de Egipto lograron tomar la tierra prometida. Ninguno. Dale. Solo Josué y Caleb. Y los demás fueron los que nacieron en el desierto. Por eso está claro que este libro se llama En el desierto. Sí, Pastor Sánchez. ya. Pastor, Escucho quién habla. Max. ¿aló? Ya, ya. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, estoy escuchando. A ver, a ver. Ah, Sí, ya. sí. Claro. El tema, pastor, o sea que los salieron de, o sea, primeramente han estado en el monte Sinaí, ¿no? De ahí creo que hicieron el censo del monte Sí, y entonces al transcurso del viaje llegaron al desierto de Parán, pero, o sea, ¿qué decir, pastor, que en el viaje, o sea, el pueblo de Israel, mejor dicho, creo que ya ellos comenzaron a requintar, ¿no? A querer volver a Egipto, ¿no? ¿No, pastor? sí. Y a través de eso, o sea, a través de eso, pero a través de más que todo del censo, o sea, fueron contados, no fueron todos entonces. No, pues censo implica que fueron contados todos, ¿no? Pero estamos hablando de que más allá de ese censo, que después se hace un segundo censo para ver cuánta gente había o que había quedado, la decisión de cada Barnea está ahí, es donde se define el destino de ellos. Si ellos hubieran tomado el desafío de José y Caleb, posiblemente hubieran entrado a la tierra de Canadá mucho más rápido. ¿Mm? Hubieran entrado en esos 2 años, ¿ya? Pero no pasó así, no pasó así. O sea, ellos, y hasta creo que fue menos de 2 años, ¿ya? Porque ellos estaban directos ya para entrar a Canadá, pero eh, en el informe que recibieron ellos, entonces ahí es donde tomaron y decidieron no. Todos nos dijeron no vamos a tomar, no. Y eso les costó a ellos 38 años más. A ¿Ya? 38 años más todavía, entonces. Claro, claro, esa es la historia, por eso que digo acá el libro, que cuenta solamente el primer año de la entrada y todo este asunto de la entrada hasta llegar a la tierra para tomarla, pero O sea, después por la decisión se quedaron otro tiempo ahí y largo, ¿no? o sea, Y luego el pastor, libro perdón, y el libro cuenta ya la última parte de esa etapa, pero que ya era la otra generación que se había criado en el desierto. o sea que entonces el castigo fue al pueblo, la desobediencia, Sí, porque entraron José y Caleb al pueblo nada más, o sea, no fueron, o sea, eso quiere decir que entraron las generaciones, los hijos y los nietos, sí, sí, algo así, claro, claro que sí, claro que claro, sí, ¿no? sí. Mm. Así debe ser, claro, porque ya tendrían, pues, si había pasado 38 años más o menos, entonces sí, claro, posiblemente los que quedaron eran gente de esa, eh, más o menos de promedio, y que también tenían sus propios hijos, ¿no? Sí, ellos Y, fueron los que entraron. y el tema fue que Moisés no pudo entrar porque desobedeció. A veces nos podemos a pensar, caminamos como cristianos y también podemos desobedecer. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es una gran enseñanza. Porque estando Jesús, pero estando Dios con Moisés, él desobedeció esa orden. Y quizás por eso Dios no decidió que Moisés entrara, algo así. Claro, decidió Dios
que ellos no iban a entrar, no estaban capacitados para eso, Capacitado para eso, ¿no? no estaban. Interesante, pastora. Entonces aquí hay un desafío, ¿no? Porque tenía que ver con lucha también. Y por eso una de las cosas que hay que asumir en esta parte es que cuando habla usted, por ejemplo, del censo, no solamente para ver la cantidad y el número que había, sino también, por lo menos en el primer censo, se ve que este censo era para ver el asunto de reclutar gente para las luchas, ¿no? Es decir, para el servicio militar, ¿no? Ya. Esa era la condición, ¿no? O sea, su peregrinaje de ellos comenzaron durante 38 años, pastor, no sé. Claro, claro. Los primeros años y llegaron justo acá de Juana y ya estaban ya como para entrar a la tierra, ya, tomarla, quedaba solamente poco, ya. Eso, el informe ya le hemos dicho le costó a ellos, al tomar la decisión de una mala información, les costó 38 años de estar en el desierto, ¿ya? Y en ese estar en el desierto, la Torah no cuenta todos esos detalles, ¿no? Que parece que no hubo nada relevante en ese tiempo, ¿ya? Entonces, cuando uno lee el libro de Números, como que pasa desapercibido ese dato. Cree que lo que está ahí narrando es una narración continua de todo ese tiempo. Y no es así. No es así. O sea, cuenta la primera parte hasta acá de Bardea. Y después, cuando están ya para, en el periodo ya de habían cambiado toda esa generación, entonces ya están dispuestos para entrar a la tierra, ¿no? Entonces se preparan para eso, ¿no? Pastor, o sea Entonces, que las 12 tribus fueron censados entonces, o los levitas fueron censados. no, porque ellos estaban al servicio de Dios, ¿no? Ellos no iban a la guerra. Estaban obedeciendo la orden de Dios, digamos, como armar el tabernáculo. Sí, sí, sí. Ellos están dedicados a a otro objetivo. Otra tarea, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Ok, Bien, pastor. bien. Entonces, después, entonces Pastor, está, Pastor, sí. otra preguntita. En el capítulo 6 de Números habla sobre el nazariato. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, es sencillo. Cuando estamos hablando de los nazareos, y acá está, ¿no? Está en la sección Nazareos. de las leyes, de los diversos asuntos, capítulo 6 del 1 al 21, ¿no? Sí, pastor. Este, el- lo de los nazareos un voto, era un voto, una condición de vida, ¿ya? Con que se dedicaba a Dios, ¿ya? Este, es bueno y sería bueno analizarlo también, ¿no? Ujú. Eh, ¿En qué hay que diferenciar de paso entre aquello que nosotros vemos como y que confundimos mucho cuando hablamos del nazareo, los nazarenos, Ujú. ¿no? Y los nazarenos no es igual que nazareos, ¿ya? Pastor. ¿Ya? Los nazarenos vienen a ser de Nazaret, ¿no? Ujú. O sea, es un gentilicio, un nombre del pueblo, de un pueblo, y los que proceden son de origen de ahí o que están en relación con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, Jesús, él nació en Belén, entonces era belenita, sería así, algo así, Ujú. pero como él, su estancia de vida eh, este, fue, am, en Nazaret, ¿no? Porque ahí vivió, entonces
este, su reconocimiento frente a la gente era llamarlo a Jesús de Nazaret, porque ustedes ya saben que en aquel tiempo no habían apellidos, ¿no? No existían los apellidos. Entonces, ¿cómo se identificaba una persona? Por el lugar de origen o el lugar de vivienda, ¿no? O el lugar afín a esa persona, ¿ya? Entonces, Por eso era importante su genealogía, ¿no, pastor? Para saber de dónde l- venía. claro, claro, pero recuerden que siempre tomaba el nombre de la ciudad donde vivían o de donde eran originarios, o también El nombre de este, los padres. se le marcaba con a un nombre o con un seudónimo o un, ¿cómo le llamo? Con un mote, ¿no? Entonces, eso también era otra forma de De identificar a las identificarse. personas, ¿ya? Así Pero, Como Saulo de Tarso, ¿no? Porque él era de... claro, era de Tarso de Cilicia, ¿no? ¿Ya? Y muy bien, entonces, igual que Judas de Iscariot, ¿ya? Y Iscariot, Pastor, ¿no? Iscariot, sí. usaban bastante el gentilicio y todos, pastor. Claro, en algunos casos sí, Mm, claro, se denota eso, aunque no siempre por ejemplo, Simón, le decían el Dídimo, que era Simón, ¿no? Parece que era una especie de gemelo que algunos confundían con Jesús, ¿no? Le decían eso. Ya, entonces, bueno, eso es en cuanto a reconocimiento de la persona, pero el nazareo, Es muy ¿ya? diferente. Esa era otra cosa, Mm. ¿ya? Que no hay que confundir, ¿ya? Eh, y que aparece aquí en números indicando qué cosa y cuáles son las condiciones de lo que se llama también el nazareato, ¿no? Y ya. Entonces era un voto, ¿no? Básicamente eso es. Acá habla de eso. La palabra Pastor, nazareo, disculpe, ahí está. sí, Sansón hizo ese voto, creo, ¿no? él no hizo Del ese voto, Nazareato, sino que fue dedicado por sus padres, claro. ¿ya? Esa es una cosa diferente, pastor, entre la dedicación y el nazareo. No, al final el nazareato tenía varias condiciones, pero la práctica de nazareato era uno solo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa dedicación, ¿no? Un dedicado a Dios, ¿ya? Un hombre dado a, podría ser hombre o mujer que se dedicaba al servicio de Dios por algún tiempo o para toda la vida, ¿ya? Entonces, básicamente era dedicación a Dios, por un tiempo o para toda la vida. Decía que el nazareato podía cumplirse en una etapa y ahí terminaba, o entregar toda la vida, ¿no? Ese es el otro. Tres cosas había aquí de las cuales la persona entregaba, ¿ya? Uno era no beber vino, ¿no? No beber vino ni cualquier otra bebida hecha de uva, ¿no? Ni comer nada hecho de uvas. Y, y bueno, no sé si aquí se extendería también las uvas, porque está hablando de cosas hechas de uvas, Imagínate, ¿no? nada de lo que viene de la uva, dice. Sí, nada. Y Ah, eh, sí, es lo que dice acá, creo que al 4, ¿no? en cuatro. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo votos de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni Imagínate. secas, ¿ya?
O Ay, sea que no qué- podía comer las uvas. ¿Ya? Mm, Entonces ya sabes, o sea, si quieren hacer una dedicación al estilo nazareo, no pueden comer uvas. Y bien pobrecito a los que les difícil, gustan las uvas, ¿no? ¿No? bien Es que, difícil. es que de las uvas se hace vino, pues. Sí, pues. Y también de la sidra, ¿no? Se hace licor. Entonces, bueno, no sé si esa relación, pero lo cierto es que acá Números plantea eso, ¿no? Ya, está bien. Pobre Aarón, pastor. No comer uvas. Ya Y viene sus el hijos. verano. Y Ya. sus hijos no comían nada de ellos, porque imagínate, era el sacerdote y sumo sacerdote. Obviamente, Ajá. seguramente que habrá sido pues un nazareo, un nazariato, No, ¿no? claro, si Abraham, fuera en el caso de Nazareo, Aarón. sí, pero no necesariamente. O sea, los levitas tenían otra condición, el sacerdote tenía otra condición, ¿ya? El voto era una condición particular, ¿ya? Ahora, ¿qué Entonces, más? pastor, estos nazareatos no salían exclusivamente de la tribu de Leví, solamente, No, 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 podría era salir de para todo diversas Israel, personas, sí, para de todo cualquier el pueblo de tribu, Israel. claro. Mm, No, no se dan cuenta que el caso de Sansón, ¿de qué tribu era? de Dan, creo. Dan, pues, ¿no? Pero no Ujú, era levita. No era, sí. o sea, esto no era para los levitas, ya estaban dedicados, ¿ya? Bueno, Bueno, entonces, ¿qué más? Acá dice, eh, otro elemento base o característica de ese voto era no cortarse el cabello, ujú, ¿ya? Versículo 5. ujú. Todo el tiempo, ya, no he leído el 4, ¿no? De todo el tiempo desde su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Sin Ujú. nada de eso, ni el ollejo de la uva, ¿no? Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello, ¿no? Entonces, es por un tiempo nomás era. Claro, Sí, por un tiempo, por un tiempo. y del versículo 6 pastor, ¿por qué le prohíbe acercarse a los muertos? Ah, mira. Bueno, esa es una dedicación también especial en este caso, ¿no? Eh, Ni aún por su padre, ni aún por su no, madre, No, por su hermano, enfático. porque, podrá contemplar porque fuera. era así, claro, Era era de su división. impuro, ¿no? Era impuro. Pastor, Entonces, hoy en día también esos votos se pueden cumplir, se pueden eh, hacer, no o específicamente era solo porque, no, esto es para Israel, ¿no? Porque Pablo lo hizo, ¿verdad, pastor? Pablo hizo Sí, voto nazareo. sí, también hizo su voto en su tiempo, O sea, ¿no? era un voto temporal, digamos, como un sacrificio. En el caso de Pablo, sí, ¿ya? para ese Pero, tiempo nada más. Pero claro, recordemos que Dios ya no quiere sacrificios, ya, ¿no, pastor? no, claro, eso es otra cuestión. Y también si uno quiere hacer votos, también tú puedes hacer votos, eso no es problema. Eh, Pablo creo que no estaba haciendo un sacrificio especial, sino que él había decidido dedicar dentro de su contexto eso, ¿no? Hoy día creo que ya no se hace ese tipo de votos, ¿no? Eh, ahora, pero sí hay algo de base en esto. Am, por ejemplo, eh, el evangélico en general no toma licor, ¿no? Ujú. En algo nos parecemos, pues. Ya, pero eso ya es una práctica. eh, ¿Ah? En Le algo digo, nos pastor, parecemos. porque por ejemplo, hoy en día eh, varios eh, cristianos, ¿no? Familias dedican a sus hijos, ¿no? Dedican a sus hijos para el servicio del Señor. Ese es un Ya, tipo de voto también. ya, claro, es un tipo de voto. Sí, eso es verdad. Pero había que ver las condiciones de por qué, porque este voto no era al aire, tenía sus condiciones también, ¿ya?
Este, Es que ahí eh, ocurren dos cosas, ya, presentación y dedicación, pues. Y eso ya también va de acuerdo a las costumbres que hacen las iglesias, pues, ¿no? La presentación sí, yo le he podido sí, hacer a mi eso, hijo, pero la claro, dedicación es algo sagrado ya. claro, pero no se le llama voto, porque un voto tiene una condición particular, ¿ya? Con un objetivo específico. Entonces, esta dedicación, el nazareato temporal, como el caso, pero también había el nazareato de por vida, como el caso de Sansón, ¿no? Y posiblemente el caso también de Juan el Bautista, ¿no? Que había sido dedicado también él como nazareo, ¿no? Entonces, por eso que tenía el pelo largo, ¿no? Vivía en el desierto, ¿ya? Y se abstenía de varias cosas, ¿no? Entonces, esa es una característica para los que hacen ese nazareato de por vida, ¿ya? El caso de Pero, Sansón es sintomático, ¿no? Y mm, que algunos piensan que la relación de que como tenía el poder y fuerza, y al él decir que su cabeza nunca había pasado navaja, porque eso es lo que él dijo, nunca le habían cortado el cabello porque había sido dedicado como nazareo. Cuando Dalila hace esto, ¿no? Corta el cabello, entonces el voto es de alguna manera no disuelto, pero quebrado. Y hace quebrado él queda débil entonces, ¿no? No débil porque su fuerza no estaba en el cabello, no estaba su fuerza. Ahí creo que hay un error de algunos que leen la Biblia diciendo de que la fuerza de Sansón venía del cabello. No, eso es uno de los que él promete. Él dice que su cabello no ha sido pasado por navaja, ¿no? Y que Dios le había dado esa fuerza. Entonces, Pastor, pastor, sí, sí, quisiera hacer una consulta, ya que estamos tocando este tema sobre la dedicación y la presentación. Pastor, eso es parte de lo que la Iglesia Presbiteriana practica, que es el bautismo de infantes, de bebés, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Porque muchos somos criticados por ese tema, ¿no? Pero ya hay fundamentos, por ejemplo, cuando presentan a sus bebés, ¿no? Los circuncidan y aparte también hacen ese tipo de votos, pero lo hacen cuando eran infantes, cuando eran bebés. Ya, pero este voto no es vinculante, por lo menos no se trata de esa manera. Eso quiere, claro, se supone que los padres al dedicarlo al hijo, tienen que criarlo en los quehaceres de Dios. Pero en las iglesias que se practica esto de la dedicación, como que hay un reemplazo, si no nos damos cuenta, al bautismo católico, ¿no? Y hasta ya hemos hecho, sin darnos cuenta, un sacramento de eso para las iglesias que practican esto, ¿no? ¿Y en qué términos se utiliza? Es que lo dedico a Dios y ya estoy, entonces ya está dedicado al Señor y yo ya me desentiendo de él, ¿no? Dios verá con ellos, o algo así. Y no se asume la responsabilidad como padres de criarlos. Y si lo asumes como padre, entonces te obligas a estrictamente criarlo de esa manera, pero le desarrollas una actitud negativa al hijo porque lo presionas y lo obligas. Y al final, cuando ya es adolescente, se te va, ¿no? Y esa dedicación, aún cuando dices, no, él vendrá porque yo ya lo dediqué al Señor. O sea, entendemos que dedicar al Señor es entregarlo a Dios. pero Y no es pastor, eso. ahí Debería ser responsabilidad de cada padre
criar a sus hijos en el temor de Dios, pero no obligándole, no imponiéndole, no presionándolo. ¿Ya? Ese es el error que cometemos los padres, ¿no? Pero Siempre pastor, de bebitos nos han dedicado nuestros padres de la iglesia y ahí no nos han obligado. no, no. Yo no digo que lo hayan obligado. Hay algunos padres, y bueno, yo he generalizado, no todos se comportan así también, ¿no? En su mayoría sí, en la mayoría sí, porque viene el problema este de por qué los chicos, los niños, cuando crecen se apartan de la iglesia y no siguen el camino. Pero hay otros que sí siguen. Lo peor es que, pastor, es que el problema es de que los padres pues no ya cuando son adolescentes, recién ahí los quieren imponer, y ahí es el error, pues. Y ahí ya no quieren, pues. Claro, pero porque no les han sembrado el amor desde niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo toman simplemente como una cosa de juego y ya, ya. Y el testimonio nuestro al final, que no convence, siempre hace que el niño más bien ya va creciendo y desconfía ya. No por lo que sucede en la iglesia, sino por los propios padres que le dan el mal testimonio. Y entonces hay una decepción de allí, decepción también de la iglesia, y al final pues se te va, ¿no? Bueno, es muy complejo, en realidad este problema no, yo lo estoy minimizando, lo estoy reduciendo a simplemente a eso, pero no siempre es así. Ese es uno de los factores, en la mayoría de casos, es la religiosidad que vivimos que hace que los chicos entonces se decepcionen, ¿no? No los hemos quedado en la verdadera fe, sino simplemente en tradiciones religiosas, ¿no? Ahí va las bases bíblicas, pastor, cuando Por eso, estamos ahí está. niños. Si las bases bíblicas nos ingresan bien, ese niño crece en el Señor En el Señor, y claro. aprende a depender del Señor. Pero no Y nada, solamente, pero no solamente es que le enseñes las bases, la enseñanza no es solamente con la doctrina, con la Biblia, sino con la práctica de lo que dice la Biblia y lo que enseña la doctrina. Entonces ahí creo que está el efecto. No es tanto, entonces uno le puede enseñar mucho a niños y de niños les encantan las historias bíblicas, ¿ya? Pero como van creciendo y ellos van mirando inconscientemente, van asumiendo la actitud que tienen los padres en casa y la forma de comportamiento en la iglesia. Y entonces ahí comienza las decepciones o las dudas por el comportamiento en casa, de aquello que se dice creer y que no se practica. A eso me refiero, ¿ya? Ese es un problema. Entonces, no siempre ocurre a todos, por supuesto, y hay familias que sí son dedicadas y los hijos son dedicados, y los hijos llegan a ser pastores también, ¿no? ya nos ha agarrado de Dios. Sí, yo conozco de generaciones, ¿ya? Que en la familia han sido pastores, entre ellos, ¿no? 4 o 5 generaciones seguidas, ¿no? De todos los hijos, uno se dedica al ministerio, ¿ya? Entonces ahí viene ese espacio. Entonces uno, mira, este es hijo de pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor, mi tatarabuelo también pastor, o sea, de generación de pastores, ¿no? Entonces también hay eso que también es una bendición, ¿no? Entonces, pero que no son siempre lo mínimo, no siempre da, ¿no? Pero sí, porque hay más bien los hijos que se han alejado también. Somos pastores y nuestros hijos se alejan. No estamos diciendo que nosotros tenemos la culpa, podría ser, pero hay otros factores también que hacen que el niño pues ya no quiera saber nada de Dios cuando adulto, ¿no? Ahí también va la salvación que es personal, pastor. Ahí te enseñan Deuteronomio en ese caso. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Es otro aspecto. Bueno,
tiene doble sentido la salvación. Sí, es personal, pero a la vez es comunitaria, Sí, ¿no? pastor. ¿No? Porque también Aprender la tiene que ver con Biblia el pueblo. O sea, es insertarte en el pueblo de Dios, ¿no? sí, Ya. Entonces, Pastor, sí. pastor, en la Biblia, pero no está establecido, ¿no? La dedicación de niños. No, no hay un establecimiento de eso. Inclusive, ¿cómo lo podemos poner? Lo ponemos como una ceremonia nada más. Y como algo que, bueno, es que usamos el texto de los evangelios donde dice que los niños venían a Jesús, ¿ya? Y los discípulos decían que no, que los apartaban. Y el Señor dice, no, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, ¿no? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y decía que y de muchos niños eran presentados a Jesús. Decía. Algo así creo que dice el texto. Aparece parte de los evangelios diciendo eso. Que muchos Pastor, niños eran pero Samuel no dedicados. fue dedicado. Samuel no fue dedicado y Jesús no fue presentado. Sí, pero eso tiene que ver con la tradición judía. En la tradición judía, a los 8 días era la presentación y la circuncisión que te integraba al pueblo de Dios como parte del pueblo, ¿no? Y de ser criado para ser pueblo de Dios. Ahí viene el asunto, por eso la hermana dice, no, la salvación es individual, pero sí, no, es comunitario, porque la circuncisión, el pacto, implicaba entrar a las bendiciones. Tú entrabas a las bendiciones y eras parte del pueblo, te integrabas al pueblo. Para eso era la dedicación, para la circuncisión. Acá no hay circuncisión. No. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, y de aquí difiere por eso las tradiciones que tiene la iglesia. La iglesia, por ejemplo, las iglesias reformadas, ¿ya? Y las iglesias históricas, ¿ya? No dedican a sus niños al estilo de las iglesias evangélicas en general, sino más bien lo que hace es que por medio del bautismo, ¿no? Entonces entran a las bendiciones de Dios, ¿ya? A ser parte también de esas bendiciones, ¿ya? Y ahí es donde toma el padre la responsabilidad de criarlos en la fe, ¿ya? Cosa diferente que eso de dedico a Dios, porque ya entonces ya es dedicado a Dios, como diciendo, y ya está seguro, ¿no? Dios va a ver con él, ¿no? Porque ya lo hice así. Y mi responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso el bautismo practicado en las iglesias reformadas tienen que ver con relación al pacto. Tiene una semejanza con el pacto, porque el pacto de la dedicación al niño era no dedicación para que ya lo he entregado y que Dios vea con él, sino para mi responsabilidad de criarlo en la fe dentro del pueblo de Dios, como padre. Asumí esa responsabilidad, ¿ya? Es diferente a ese voto que hace, por ejemplo, Ana, ¿se acuerdan? Ana había dicho, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Te lo dedico para ti. O sea, lo que estaba haciendo ella es desprenderse de ese hijo. ¿Ya? Y así fue. Tuvo a Samuel y Y entonces se lo llevó. lo llevó ¿para qué? Para que el sacerdote, ¿no? lo criara. Ella ya se desentendió de ese niño. O sea, lo dedicó para las cosas de Dios. Eso fue literal. Entonces, el sentido de dedicación que tiene muchas veces en las iglesias evangélicas es ese, creyendo que ya, esa es lo que voy a hacer. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota muy parecida a eso, de un muchacho que dice, también su madre no podía tener hijos. Entonces ella orando y orando al Señor le clamó igual que a Ana. Y le dijo lo mismo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti, para que se sirva. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada y le nació un varón. Amén, amén. Y entonces feliz ella, ya, yo ahora lo voy a dedicar. Entonces siguió, lo crió, todo eso, y llegado a una cierta edad, dijo, ahora tienes que estudiar para el ministerio, porque yo te he dedicado para el Señor. Pero ¿qué ocurría? Me parecía un poco al estilo Sansón, ¿no?
Mm. Y al final el chico, mira, todavía tenía la posibilidad, la mamá lo llevó a un instituto bíblico, en esa época se llamaban así, institutos, ya, y le pagó todo el año, era internado inclusive, ya todo interno ahí. Y el muchacho no, no daba ni para atrás ni para adelante, nada, no estaba en el asunto del ministerio. Mm. No porque no destacaba, sino simplemente ya. Y comenzó a hacer otras cosas ahí en el seminario, ¿no? Travesuras y media. Y hasta que lo encontraron en algo, ya, y al final Claro. llamaron a la mamá y se lo llevó, ¿no? No sé qué habrá sido de él. Pero ahí la mamá pues hizo una dedicación, todo porque quería tener un hijo, ¿ya? Pero el chico, no sé a dónde fue la falla, por eso digo ahí, porque el chico no tenía vocación, a menos de que realmente en algún momento de repente él haya tomado conciencia de eso y haya sentido el llamado de Dios de verdad y se encamine, ¿no? No, no he sabido más de él, no sé nada, ya hoy día ya sería un señor de bastante edad, pero no sé, no sé qué pasó con eso, ¿no? Se fue a su tierra, ahí no sé más, pero Claro, claro. sí fue un caso triste, que Pastor, lo pero cierto, sí, sea promesa o dedicación, Dios lo toma en cuenta, porque como usted dice, tarde o temprano vamos, ¿no? En sí, Casagrande por eso, también, en Casagrande una señora dedicó a sus hijos y le dijeron que lo piense bien, y ya grandes de ella lo mandó mejor a que estudien, a que sean profesionales y no a la iglesia. Y Dios le habló a través de sueños y le dijo, dame a los que has dedicado. Y no pasó mucho tiempo y los dos murieron ahogados en Casagrande. mm, bueno, ese es otro dato. Por eso, es un asunto, de esto de las dedicaciones no es tan fácil, no es Mm. muy, es una cosa, no es una cuestión de ya, yo lo hago y ya está, ¿no? Por eso dice, creo que Jeremías, ¿no? Cuando hagas promesa, no, Eclesiastés, ¿no? Cuando hagas promesa, no tardes en, en- en cumplirlas, ¿no? Porque Dios Mm. no se complace en Pues, promesas incumplidas. mm. Y esto de los votos es importante, eso también, ¿no? No cumplir con votos o con lo que se pretende, entonces, ¿para qué hacerlo, no? Entonces, ahora, sí, esto del Nazareo, entonces es una dedicación temporal o de por vida, pero no siempre marcaba así, ¿no? Porque el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús era dedicado y fue dedicado toda su vida para el Señor. No hizo voto de Nazareo, no hizo voto de Nazareo, ¿ya? ¿Por No qué lo había, llevaron solamente no pasar a los 8 años o 8 meses? como judío, como todo Como judío, judío. ¿no? Como todo hebreo que tenía que ir a ser circuncidado a los 8 días, eso es. Mm. Y la dedicación, la presentación niño, como judío, eso era para todos los judíos, no era para uno, no era para un llamado, era para todos, ¿ya? La marca, ¿ya? Del judío, la marca del hebreo es la circuncisión, Posición. ¿ya? Entonces todo judío es circuncidado, ¿ya? De niño, todo judío, ¿ya? Entonces el que asume como judío, ¿ya? Una de las primeras cosas que tiene que hacer es, como parte y requisito del pacto, circuncisión, Mm. ¿ya? Así tenga la edad que tenga, ¿no? Circuncisión, si es que ha asumido y quiere ser parte de, o ser judío, ¿no? O sea, integrarse a- al pueblo del pacto, ¿ya? Que hay muchos, hay gentiles que hacen eso, ¿no? Y se hacen judíos y se circuncidan y entonces eso ya los sella y los hace parte del pueblo, ¿no? Y asumen todas las promesas y las prácticas de fe y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos esa marca, pues no necesitamos ese tipo de marca, ¿ya? Más bien dice que debemos ser circuncidados de corazón, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con el pacto en Jesucristo, Ese ¿no? está mejor.
Ese está mejor. Bueno, de todas maneras, ese es otro detalle. Pero bueno, entonces, en el 8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ya. No, nada más, creo que ese es la figura de... Una ¿ya? cosa está pasando de todo Y ahí. en el 12 dice, y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Eso es porque cuando si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza y el séptimo día la raerá. Esta es la otra figura de raer la cabeza, ¿no? Cuando uno se ha dedicado en el nazareato y ha habido entonces alguna, ¿cómo le llaman acá? Una contaminación a esa consagración, ¿no? Como el caso de alguien que ha muerto junto a uno, ¿no? Pero esos casos especiales, ¿no? Y después, casi todo el capítulo nos habla de esos detalles de qué debe cumplir, algunos sacrificios y ofrendas y todo eso, ¿no? El 18 también dice, entonces Nazareo raerá la puerta del tabernáculo de reunión, su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. O sea, dedicando el cabello porque se ha raído el cabello. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote meciará aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esa es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato, ¿no? Entonces, al final tenía que cumplir con ciertos requisitos de ofrendas, y ya luego de todo eso termina su consagración y ya puede tomar vino, ¿no? Eso significaba que solo era por un tiempo, pastor. Eso es para los que eran por un tiempo, con una dedicación, pero también había los que iban de por vida, ¿no? Pastor, una consulta. Actualmente el término nazareno, muchas personas he escuchado, ¿no? O comentar, hablar, ¿no? Ellos dicen que, por ejemplo, ¿no? Una persona que nunca ha vivido licor, dicen yo, desde el momento que sí niño hasta mi actualidad, ¿no? Soy nazareno, dicen, ¿no? Ya, pero no, nazareno es de Nazaret, ¿ya? Acá el nazareo. Nazareo, perdón, claro. Nazareo. Ya, hay que tener cuidado. Nazareo es el dedicado, ¿ya? El consagrado, ¿ya? Entonces el voto de nazareo tiene sus condiciones, ¿ya? Entonces hay que diferenciar. Por eso yo comencé diciendo que el nazareno viene de Nazaret, ¿no? Es un gentilicio, de habitante de Nazaret, ¿ya? Pero nazareo no tiene nada que ver con nazareno, con Nazaret, nada tiene que ver. El nazareo es una práctica de dedicación o un voto especial que se hacía para Dios, ¿ya? Por algo específico. No lo dice ahí en la Biblia eso, pero eso es claro, ¿ya? Porque no es un voto por voto, pues. O sea, no, es que yo quiero consagrarme a Dios, ya, punto. No, tenía ahí algún objetivo, ¿ya? Porque por eso era lo temporal, ¿no? Y cuando era para toda la vida, ya ahí no había una condición, sino que era toda la vida entregada en función a eso, ¿no? Claro, pastor, o sea, ellos normalmente se expresan así porque nunca han bebido licor, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, pero no necesariamente. Usan esa terminología, ¿no? No. El que no tome o no haya tomado vino nunca o licor en su vida,
eso no lo hace nazareo. Porque el no tomar licor no te hace nazareo. ¿Ya? El nazareo, ¿ya? Una de las condiciones es no tomar vino, el que hace la promesa o el voto. El otro, ¿qué cosa será? No contaminarse con muertos, ¿no? No cortarse el cabello, No Y cortarse no el cortarse el cabello. cabello. Esas eran las tres condiciones no ya comer claras. uva. Claro, entonces nada de vino ni de la uva, nada, ¿no? Todo lo que era fruto de la vid, desechado. Ya. Ahora, el que no toma, o que no tiene la costumbre de tomar, y aún desde el vientre de su madre no toma, eso no lo hace nazareo. Porque el nazareato era un voto específico. ¿Ya? Entonces, no es porque no tomo, sino que soy dedicado, por eso no tomo. ¿Correcto? Ahora, el que no Tiene un toma... objetivo prácticamente, pastor, ¿no? Ah, Un objetivo, tiene una finalidad o un objetivo por la cual hace ese claro, voto. sí, eso hemos dicho eso, pues. Ahora, el que no toma licor, simplemente es un abstemio, se abstiene de licor. El que ha hecho abstención de licor no es porque tenga una dedicación, simplemente porque simplemente no toma. ¿Ya? ¿Ya? En evangélico, por ejemplo, una de las condiciones es no tomar vino. Eso no nos hace nazareos. Los evangélicos no son nazareos. ¿Ya? Simplemente no toman licor porque es la práctica o es la condición en que los evangélicos, una de las características que tiene de ser evangélico, no tomar licor. ¿Ya? Pero eso no te hace nazareo. O sea que hay que tener claro en eso. O sea, no hay una relación entre no tomar vino y entonces por eso soy nazareo. No, el nazareo es un voto especial, ¿ya? Y una de las condiciones era no tomar vino. ¿Ya? Pero no todo el que no toma vino es nazareo, eso no puede ser, no se puede confundir eso. ¿Ya? Entonces puede ser astemio, puede ser simplemente, ¿cómo le llaman eh, practicando la temperancia, ¿no? Es un temperante, es decir, porque no toma licor, o porque es la práctica dentro de las iglesias, eso, ¿no? Simplemente si por costumbre ya no quiere tomar y simplemente se abstiene. Por eso digo, es un abstemio, ¿ya? El que no toma es un abstemio, ¿ya? Simplemente eso. Bueno, en todo caso, no sé si tienen que ver la relación, eso de no tomar vino y ser nazario. No le veo yo la relación en ese aspecto. O sea, el evangélico es evangélico y no toma, ¿cierto? En su mayoría. Algunos no, ¿no? Pero eso no te hace nazareo. ¿Ya? ¿Se ha entendido eso, verdad? Pastor, o sea, esa palabra está mal dicho entonces. No, es que fue una práctica que aparece en el Antiguo Testamento. No ha durado para estos días. ¿Quién practica el nazareo? ¿Quién practica el nazareo hoy día? Nadie. Pablo sí hizo un voto en Nazaret. Pablo lo hizo, siendo creyente, hizo ese voto. Porque todavía en su contexto se daba eso. ¿Ya? Pero ya cuando se da para el mundo gentil, no hay alguna condición de ese tipo. No ha pasado eso. O sea, esto no tiene su antecedente en las iglesias. Habría que buscar en todo caso, si es que lo hay. ¿Ya? Pero no, así como en principio no he visto eso. ¿Ya? Pero sí he visto que los dedicados a Dios, los que se dedican a Dios, básicamente, como en muchos casos, el licor es parte de ese requisito, ¿no? No tomar, ¿no? O no dedicarse a eso, ¿ya? Y de esa manera también, por ejemplo, aparece en Efesios, ¿no? Cuando dice que no se embriagues con vino,
y no esté lleno del Espíritu Santo. ¿No? Eso es lo único que aparece en cuanto a eso, como una recomendación de que el creyente no debe emborracharse, ¿no? Más allá no hay, ¿no? Muy bien, vamos al descanso.